Antes de seguir enrollándome, os voy a contar un poco lo que quiero intentar cubrir en la intervención. Primero, como ha dicho Alba, como venimos de la misma escuela de sociología, que empezó en una cosa que se llamaba la Escuela de Sociología Crítica allá en el franquismo y terminó evolucionando en torno a tres figuras fundamentales de la sociología de este país, y algunas de ellas yo diría que de todos los países, como eran Jesús Ibáñez, Ángel de Lucas y Alfonso Ortiz, que afortunadamente sigue entre nosotros. Yo pertenezco a ese terreno de la sociología crítica, donde nos pasamos la mitad de la ponencia explicando cuestiones epistemológicas, que es una palabra que nos gusta mucho, que al final lo que viene a decir es que estar nosotros intentando teorizar sobre la sociedad como si no formáramos parte de ella es una impostura. Así que revisamos, decimos que esto realmente nos significa, en fin, situamos el conocimiento que compartimos, porque no hay conocimiento que no esté situado. Intentaré hacer una presentación de la investigación que me trae aquí sobre masculinidad y consumo de prostitución en Andalucía. Intentaré que sea muy breve, los aspectos metodológicos las discuto con los colegas y con cualquiera de las presentes que esté interesada, pero solo intentaré contar exactamente un poco lo que concreta y contextualiza desde dónde nos movemos y qué decimos cuando yo digo, por ejemplo, los hombres o la prostitución, que son generalizaciones que, después de lo que nos ha contado el profesor Nieto, comprenderéis que no escapan al tiempo y a la situación. Así que me pararé un poco en esto. Entraré en el análisis de los discursos heterosexuales sobre sexualidad y prostitución, y me falta aquí haber especificado los discursos heterosexuales de los hombres. La investigación se llama masculinidades, y masculinidad es un término académico que tiene detrás también un pensamiento político. Los hombres, teóricamente, nos hemos apropiado de la masculinidad como si fuera un rol que estuviera cerrado y excluido a las mujeres. Yo prefiero hablar de hombres, que es una categoría política, como todo lo que tiene que ver con la identidad. Política en el sentido profundo del término. Ya sé que ahora estamos en elecciones y todo el mundo confunde la política con los partidos. La política es algo más profundo que eso. Pero bueno, hablaremos de este análisis de los discursos heterosexuales sobre sexualidad y prostitución, y terminaremos con una referencia a la sexualidad masculina y el consumo mainstream de prostitución, y quiero aclarar esto. Hablar de prostitución es una simplificación excesiva. Hay muchas prostituciones, nosotros hemos estudiado una parte de ellas. Con los métodos que lo hemos aproximado sale una visión de lo que abordamos, y eso hay que tenerlo en cuenta, porque como hay un debate político y social sobre el tema, debemos de tener muy bien claro cuáles son los datos que sustentan las posiciones que tomamos a partir de esos datos. Y como estamos en un medio académico donde yo me suelo mover siempre mal y con dificultad, he hecho algunas conclusiones para que no parezca que esto es como un poco canto al aire. Como saber situados quiere decir que esta investigación parte de mi compromiso con los feminismos. Yo he pasado por el camino del trabajo de investigación en los centros públicos, después he estado trabajando para los gobiernos, y cuando me cansé de ambos dos monté una empresa y me dediqué a trabajar para el mercado. En algún momento estuve haciéndolo las tres cosas al mismo tiempo, y resultado de eso entré en una fase de crisis personal y biopolítica, que se diría, que me llevó a un estado que es el estado para mí sumum de la sociología, que no es la de catedrático emérito siendo de alta, sino es la de incapaz absoluto permanente, que es mi situación en estos momentos y desde la cual os hablo. Quiero decir eso, esta investigación, por entrar en las aclaraciones epistemológicas, esta investigación está hecha para una institución que la encarga, pero realmente está enfocada y asumida desde un movimiento social. Un movimiento social que algunos compañeros llaman el meneillo, porque somos tan pocos que hace poco caíamos en un autobús y ya vamos rellenando algunos metros, algunos trenes, pero una situación que nos pone en otra posición.
Lo que tratamos de producir no es conocimiento para explicarle a los demás cómo es el mundo, y menos a quien tiene que cambiarlo desde no se sabe qué esfera. Lo que tratamos de producir es conocimiento que nos ayude a nosotros como ciudadanas y ciudadanos a cambiar el mundo, que creo que es lo que viene a hablar y a definir la nueva política. Así que este trabajo está hecho desde ese punto de reflexión y por un equipo de investigación integrado por hombres feministas que nos reclamamos, o hombres por la igualdad dentro del feminismo, de muchas y diferentes orientaciones, porque aunque somos pocos, como siempre pasa en el feminismo, tenemos todos los matices dentro. Está Álvaro Ruiz, que es un hombre de una generación más joven y muy cercano a todos los nuevos transfeminismos. Está Juanma Romero, que forma el grupo de los solteros, y después estamos José Ángel Lozoya y yo, que somos de la parte más bien del feminismo más viejo y antiguo, y que somos los casados, y aquí hemos estado haciendo un intercambio de visiones sobre el fenómeno. Quiero decir que lo que os contaré es una visión poliédrica hecha desde diferentes puntos de vista y muy conflictiva entre nosotros. Hemos trabajado la micropolítica del grupo para ver cómo gestionábamos estas diferencias, porque entre ellas, y no menor, están las condiciones materiales desde las que se hace hoy investigación y desde las que se trabaja. La precarización de las clases medias está siendo tan brutal que ahora mismo nos sentamos a trabajar gente con las mismas capacidades y con una brecha ya no de salarial, sino de estatus social que es simplemente inmanejable. Así que, con el respeto de ellos y con el permiso de que esta es mi visión de lo que nosotros hemos hecho, aunque está todo bastante consensuado, quiero contaros esto, no sin antes hacer algo que tiene que ver con esta posición ideológica, que quería aclararos para que sepáis de dónde estoy hablando y con qué corazón lo digo. Tengo que agradecer la invitación de la Universidad, de Águeda, por supuesto, de Fátima, pero que sea en este día, para mí tiene un especial significado, ¿no? Me quita de estar en un momento muy importante para mí, en un trabajo que llevamos haciendo tiempo, de recuperación de la memoria, de resistencia de las mujeres asesinadas por violencia machista, que se hará hoy en Sevilla, que consiste en no recordar solo la situación dramática de violencia en las que estas mujeres han muerto, sino que en realidad lo que tenemos que recuperar es su capacidad de resistencia. Ese momento en que, después de aguantar mucho, ellas dijeron que no. A veces por eso la mataron, pero ellas supieron decir no a la violencia machista. Cuando la sociedad mira al fenómeno de la violencia de género enfocado solo en las víctimas mortales, todo el mundo nos preguntamos por qué aguantan. Aguantan porque les pegan. Si no les pegaran, no tendrían que aguantar. Victimizar doblemente a las mujeres preguntándose por qué aguantan nos debería llevar a girar la atención y preguntarnos a los hombres por qué les pegamos o por qué las matamos. Pero en ese camino, personalmente, yo me he dado cuenta de una cuestión, es que tampoco es verdad que aguantan. Claro que aguantan mucho, pero hay un momento que dicen que no. Lo que pasa es que la memoria de resistencia de esas mujeres se ha perdido y no está entre nosotros, porque cuando hablamos de la violencia y del crimen que eso supone, todo el mundo queremos mirar para otro lado. Así que estamos haciendo una campaña de la fundación en la que trabajo ahora, o en la que me muevo, que consiste en la recuperación de los nombres y las historias de las mujeres asesinadas en los últimos tiempos. La última asesinada en Orense se llamaba Isabel FF, no queremos desvelar identidades aunque sean públicas, y su historia la podéis leer en El Faro de Vigo y es aterradora. Esta mujer, después de aguantar las situaciones que tuvo que aguantar, fue apuñalada por su marido, quien dijo que había sido atacada por alguien que intentaba robarle,
para aquellos que dicen lo de las denuncias falsas, ¿no? Bueno, pues lo que pasaba en este caso es que a esta mujer la apuñaló su marido le dijo a la Guardia Civil que era un atraco lo que estaba pasando. Cuando intentaron que le pusieran medidas, la jueza se las negó, a pesar de que ella, sin poder hablar, pidió que no estuviera su marido y se lo dijo al jefe de la investigación, que se lo trasladó a la jueza, no se consideró suficiente para protegerla, y estando allí, contra las advertencias de la Guardia Civil de que este hombre quería matarla, aunque no hubiera pruebas, la mató. Lo digo porque cuando decimos y pedimos a las mujeres que denuncien, sepamos cuál es la circunstancia real que están estas mujeres en las situaciones de violencia. Ella en un momento dijo que su marido no estuviera allí, y eso debería haber sido suficiente para que su marido no estuviera allí, porque ella hizo lo que pudo. Lo que no hicieron, lo que pudieron, fueron las instituciones que tenían que protegerla. Y con esto quiero que, por favor, hoy, que es el día de movilización contra la violencia hacia las mujeres, quienes estáis aquí haciendo este acto de tiene todo el sentido, también vayáis a las calles y participéis en las movilizaciones que seguro habrá contra este fenómeno, que no se va a acabar con un pacto social, con un pacto político, ni con una cuestión de Estado, sino solo cuando la ciudadanía cambie la sociedad. Bueno, dicho esto, que era el momento reivindicativo, os voy a contar muy brevemente el planteamiento de la investigación, y lo hago solo con el título que al final hemos puesto a la cuestión, jugando un poco con las palabras, que es un poco lo que hacemos los sociólogos cualitativos. La investigación se llama formalmente Masculinidades y consumo de prostitución en Andalucía, pero nosotros terminamos poniéndole la pregunta y el título que se nos estuvo yendo durante todo el proceso del equipo de investigación que hicimos todo el camino, que ha sido bastante artesanal y que en plan de compartir de cómo investigamos tiene para mí su interés después de algún tiempo de haberlo hecho de otra forma. ¿Cómo somos los hombres? Es una investigación que se basa en grupos cuyos objetivos son analizar los discursos de los hombres sobre masculinidad, sexualidad, pornografía y prostitución, definir una tipología de masculinidades en Andalucía basada en la relación entre los diferentes mapas discursivos y las distintas posiciones sociales, profundizar en las motivaciones y relatos del hombre sobre el consumo masculino de prostitución y estudiar la relación entre masculinidad, actitudes hacia la igualdad y estrategias respecto al fenómeno de la prostitución. Por poneros la ficha técnica del estudio, es una metodología cualitativa basada en grupos de discusión y de entrevistas triangulares que hicimos con un procedimiento que creemos que es novedoso. A ver, nuestro camino no ha sido investigar a clientes. Nosotros no nos hemos planteado el objetivo de qué tienen que decir los hombres sobre la prostitución, que nos parece importante. Ni siquiera qué dicen los clientes sobre la prostitución. Más bien me interesa qué dice la prostitución de los hombres, y no solo de los clientes. Y la forma de aproximarla no ha sido buscar a clientes de prostitución, que yo creo que tiene un problema de cierto sesgo, sino hacer un muestreo estructural de masculino de lo que representaría las diferentes posiciones de los hombres en la sociedad, de acuerdo a un método clásico de muestreo estructural que ahora os enseño, y sentarlos a hablar desde una posición que tiene que ver con la masculinidad, con la forma en que entendemos los hombres que es ser hombre. La pregunta de inicio era ¿cómo somos los hombres? Y a partir de ahí se han ido generando los discursos en los que durante el tiempo del grupo canónico, del grupo de 8 personas, durante unas 2 horas, han estado hablando de esas cuestiones, y cuando la cuestión ha ido entrando en sexualidad, que ha sido bastante rápido, y en prostitución, que tampoco se ha tardado mucho, hemos ido profundizando en esos temas hasta llegar a un punto en que hemos cerrado el grupo de discusión canónico y hemos planteado a 3 de los integrantes que seleccionábamos con el criterio de una cierta actitud hacia el tema prostitución significativa para nosotros, y no hemos ido a hacer un triangular. Un triangular es una entrevista de 3 personas donde el papel del preceptor, del moderador de la reunión, puede ser más activa.
Para nosotros esto era importante porque nos permitía entrar dentro de los comportamientos personales, las conductas personales, no lo que decimos sobre el fenómeno, no las prácticas significantes. ¿De acuerdo? Bueno, y más que contaros las características de los grupos, os enseño un poco cuál sería la muestra definitiva de los grupos de discusión y entrevistas triangulares que hicimos. ¿Alguien quiere decir algo en este momento? ¿Alguna pregunta sobre hasta ahí? Vale. Para quien no estéis acostumbrados a estos sistemas de muestreo, lo que se trata más o menos es de definir un espacio social, que lo hacemos normalmente sobre dos ejes, el de jerarquía social y el de grado de urbanización, y sobre ello escoger algunos puntos que nos permiten coger una idea del conjunto. La investigación no es representativa de cada uno de esos puntos, la investigación intenta ser representativa del conjunto. Por eso cogemos parte de cada uno de los sitios, ¿vale? ¿Y qué hemos cogido? Hemos cogido un grupo que tiene que ver con una posición social más bien rural y más bien alta, que son de propietarios, que hemos terminado llamando propietarios, pero son trabajadores, empresarios, pequeños empresarios del sur de España. Hay que tener en cuenta que España, aunque todavía es un Estado, es una cosa muy diversa. El sur tiene una característica en la que el pequeño agricultor es un gran empresario en términos gallegos. Los propietarios que se sentaban aquí tenían 30 y 40 trabajadores en un invernadero. Así que estamos hablando de ese tipo de propietario rural. Trabajadores manuales también de un ambiente rural, en este caso pescadores, de la construcción. Un grupo central que nos daba un poco, esperábamos, las clases medias de empleados, por no resumirlo mucho, profesores, de educación básica, gente que tenía, bueno, el perfil lo tenemos, propietarios de no me acuerdo. Espérate, os lo digo. Profesionales de grado medio, viviendo en su propio hogar, en pareja, algunos solos separados, en una capital de provincia de Andalucía Oriental. Además, estudiamos un grupo, que es este grupo que veis aquí, de jóvenes de clase trabajadora metropolitana, de 18 a 30 años, estudiantes desempleados de trabajo de poca cualificación, del servicio de la industria y la construcción, viviendo en casa de los padres, en una capital metropolitana. En este caso era Málaga. Para que nos entendamos en la jerga que se ha generalizado, los ninis, pues este era el grupo, y dentro de cada uno de estos grupos, por supuesto, hay un triangular que hacemos específico sobre sus prácticas sexuales y sus opiniones más centradas en la sexualidad. Y saliéndonos de este criterio sociodemográfico, que lo que representa es, digamos, el conjunto de los hombres, hicimos un grupo específico que tenía que ver con el objetivo específico de la investigación, que es un grupo de homosexuales de clase media metropolitana, que no sean activistas ¿por qué te fuiste, corazón? Que no fueran activistas el movimiento gay. Elegimos este grupo porque nos parecía importante contrastar las prácticas y los discursos de los hombres heterosexuales respecto al consumo de prostitución con el de los hombres homosexuales. Y porque queríamos también ahondar y entrar dentro del campo de lo que se llaman las nuevas masculinidades o las masculinidades diversas, como me parece a mí que mejor deberíamos llamarlo. Nos planteamos el problema metodológico de ver cómo juntábamos ese grupo, si lo hacíamos demasiado heterogéneo, teniendo gente de diferentes perfiles, donde tendría que haber habido un grupo específico de hombres homosexuales, pero nos parecía que estábamos haciendo trampa y que cuando aquello se juntara y se viera que iba a haber 4 o 5 personas con una determinada orientación, se iba a producir un conflicto interno que iba a ser complejo de gestionar desde el punto de vista técnico. Así que nos decidimos por hacer ese grupo específico grupo de homosexuales y además en el informe
y allí personalmente, por supuesto, les explicamos las razones por las que lo habíamos hecho así, y tuvimos que reconocer con toda la vergüenza que uno da a esto, que no lo habíamos hecho con todos los demás grupos. A los demás grupos no le marcamos la orientación sexual. Los demás grupos podían tener tanto homosexuales como el grupo homosexual, pero la orientación que marcábamos era la de homosexuales. Aún así, me parece que fue un acierto metodológico, y si da tiempo entramos en las diferencias. Bueno, ¿qué hacemos con esto? Bueno, los ponemos a hablar sobre cómo somos los hombres. Ya os digo, hablan en principio los hombres. Bueno, hay un primer debate. No voy a entrar en análisis de la parte que tiene más que ver con masculinidades, pero es muy rico. Hay una primera parte en que todo el mundo dice los hombres o las personas, porque los hombres no tenemos conciencia de género. Parece que no tuviéramos género, que fuéramos de género tonto. Yo creo que no hacemos el tonto con el género, que es otro juego, pero hay una sensación de que los jóvenes, hay esto se recuerda siempre de cuando le dice, hay dos feministas, una feminista blanca que mira y dice que tú qué ves, yo veo una mujer, y una negra dice, yo veo una mujer negra. Y un hombre se pone delante del espejo y no ve ni una mujer, ni un hombre, ve una persona. Todo eso es los privilegios invisibilizados que hemos incorporado al sentido común que consiste en ser hombre, y que hoy que estábamos tomando un café mirando el Marca, miremos el Marca y vemos una revista que no tiene género, que es de fútbol, ¿no? Y yo no digo que es que tiene género, es que tiene sexo. Es que es casi pornográfico. Yo estaba mirando el asunto y digo, guau, esto es... O sea, que toda la carga de género oculta que tiene que ver con el androcentrismo sale, pero no sale por igual en todos los grupos. El manejo de cómo nos vemos los hombres, hasta qué punto tenemos confundido el masculino genérico con el masculino plural. Es decir, cuando decimos los hombres, ¿estamos diciendo las personas o estamos diciendo las personas de varones? Esta confusión, que está en nuestra lengua, está en nuestra habla muy presente, se distribuye desigualmente entre los diferentes grupos, y permite ver cómo, por ejemplo, el grupo de propietarios termina diciendo, pero ¿hombres o varones? Literalmente, ¿por qué? Porque asume la definición de la Real Academia y la del varón dominado de Esther Vilar, que era el libro del 75 más leído en este país y que define el feminismo desde entonces para la mayoría de la población, de que una mujer es un hombre que no trabaja. Bueno, esta cosa que circula en las aulas de determinadas generaciones no pasa en otras. Esto aquí sería realmente, me estáis todos mirando y diciendo, este tío está loco. No, pues en Almería tú te sientas y la mayoría de las personas que se sientan en un grupo sin darse cuenta de que todos somos hombres, cuando le preguntas cómo somos los hombres, lo primero que dice es, pero los hombres o los varones, ¿vale? Bueno, eso que lleva también a una cierta reflexión de, bueno, ¿y los hombres ahora o antes? ¿O qué ha pasado? ¿O qué? Va generando un discurso que nos permite clasificarlos respecto a su actitud hacia la igualdad, su relación con las mujeres, cómo ven los cambios que se han producido en la familia, típico, grupo de Almería. Hombre, a ver, es que ahora ya la cosa, los hombres, ahora, ¿cómo están las cosas? Si ahora ya la familia, esto, lo que un hombre dice ya no a misa. Que si tú entras en un análisis un poco más profundo de lo que se está diciendo, te da el marco del mundo que tiene en la cabeza, ¿vale? Bueno, pues con todo eso hacemos un análisis e intentamos clasificar a esos grupos en diferentes discursos de entender la masculinidad. Y eso es lo que ponemos en correlación con sus opiniones respecto a sexualidad y consumo de prostitución. ¿Por qué lo hacemos así? Porque primero a nosotros nos interesa qué dice la prostitución de los hombres, no qué dicen los hombres sobre la prostitución. En el debate de la prostitución siempre estamos hablando de qué hacer con las mujeres que se ejercen en la prostitución, pero muy pocas veces hablamos de qué hacemos los hombres que consumimos esto. En el estupendo libro de Águeda hay una relación de los estudios que había, que yo la mayoría no conocía,
Pero yo hice mi repaso justo antes de ponerme a hacer el asunto y había 3 o 4. Es decir, todo el mundo decía que había que hacer este estudio, pero muy poca gente lo habían hecho. Sí. Entonces, también tiene que ver con qué se estudia en cada momento. Claro, los antropólogos solemos ser blancos para estudiar a los negros. Cuando se estudia el fenómeno de la prostitución, pues somos los hombres, el sujeto de la enunciación es el que define el objeto. Y nunca el sujeto se incluye. Nunca se vuelve una posición reflexiva. Y por eso el título un poco nos ha definido todo el proceso metodológico. Plantearnos cómo somos los hombres, como pregunta, no ha llegado a responderlo con afirmación, pues como somos los hombres. Un hombre en la cama es un hombre en la cama. Como somos los hombres en todos los demás sitios, somos los hombres en la cama. Y a veces a exclamar, no a veces, muchas veces a exclamar en medio de los grupos, después de los grupos y leyendo los grupos, decir, ¿cómo somos los hombres? Así que un poco el título define todo el itinerario que hemos pasado desde el principio al final del planteamiento. Voy a solo enseñaros un par de posiciones, digamos, dentro de las masculinidades para no entrar mucho en detalle, porque si no me llevaría todo el tiempo hablando sobre los discursos de las masculinidades y quiero llegar un poco a sexualidad, aunque le tengo mucho miedo con tanto especialista aquí, y a prostitución. Por ejemplo, el grupo que hemos llamado clases medias patrimoniales rurales, que para llamarlo corto, propietarios. El núcleo general del discurso claramente trabaja sobre una idea conservadora de las relaciones de género. ¿Qué digo por conservadora? Pues se asume, por ejemplo, que hay una división sexual del trabajo en el que el hombre trabaja y la mujer no. Porque trabajo significa trabajo remunerado fuera del hogar. Y trabajo dentro del hogar no es trabajo. ¿Vale? Cuando ellos dicen trabajo, ellos están hablando de trabajo remunerado, fuera en lo público. Aunque incluso esas mujeres le ayuden dentro del invernadero, esas mujeres no trabajan para ellos, le están ayudando. Esta es la forma en que construimos la realidad con nuestra mirada. Bueno, esa cuestión que es conservadora, que tiene que ver con una visión tradicional de los roles sexuales, ni siquiera ya vigente en este país. En el caso de los discursos de estos sectores sociales, que representa bastante todo el espacio que creemos que podría corresponder con esto, es además específicamente reaccionario. Y no estoy hablando de una definición moral, que también, sino técnicamente. Se construye como reacción a un cambio. Lo primero que te dicen es, hombre, es que la familia ha demostrado cómo están las mujeres. Claro, es que las mujeres ahora se han puesto a trabajar y ahora esto no hay quien lo organice. Claro, no es que ellos defiendan que la división sexual tradicional del trabajo era lo natural y no debería de cambiar, sino que se orienta así y se posiciona contra un cambio que no solamente es el cambio de las mujeres, sino que es el cambio del proceso de modernización general que ha llevado a este país. Están igual en contra de que haya subsidios agrarios como que haya cambio en los roles de género. Pero específicamente respecto a los roles de género lo tienen muy claro y lo tienen muy armado y los moviliza emocionalmente mucho. En ese sentido es reaccionario. Y dentro de ese conjunto de discurso, que si lo tuviéramos que segmentar y calcular, por ponernos cuantitativistas, cada afirmación tradicional tiene un matiz reaccionario casi al 100%, es decir, que casi todo lo que dicen sobre esto se podría codificar como reaccionario. Hay una manifestación nueva que se llama, que nosotros denominamos neomachista, porque se trata de ser tan machista como siempre, pero con nuevos argumentos. Y tiene que ver específicamente con una reacción con todas las políticas públicas que se han puesto en marcha, en concreto contra la violencia de género, respecto a separaciones. Está todo el tema de custodia compartida y tiene que ver con la idea general de que el hombre es ahora una víctima de este cambio y que cierra una tríada
que alguna gente que la hemos estudiado, uno de los que más ha entrado en esto es Chema, no Chema Rimas, macho, Chema Espada. Chema Espada es un chico que lleva, un compañero que lleva Heterodoxia, una red de información sobre este tema, traza directamente la relación de estas tres ideas básicas del cuestionamiento de la violencia y de la desigualdad, poniendo en duda las denuncias de las mujeres que están sufriendo violencia de género. Hace poco, no pierdo la oportunidad de decirlo, en la entrevista que le hicieron a este chico, el de Ciudadanos, le preguntaron, le dijo que Ana Pastor le dijo que las denuncias falsas por violencia de género eran el 0,01, y el otro dijo, solo dirá usted, y ella tuvo que decir que no, lo dice el Observatorio de la Violencia de Género, que son las cifras oficiales que hay. Que hay más casos que las cifras oficiales en el que la violencia está utilizada, o sea, la demanda la denuncia por violencia puede estar usada en términos jurídicos, yo no tengo duda. Hay el trabajo del AYA sobre hombres maltratados, a mí me interesa especialmente porque hay que entrar en ese terreno con una visión igualitaria. Pero lo cierto es que hay menos denuncias falsas por mujeres que te intentan imputar a sus parejas de ser maltratadores, que maltratadores denuncian a sus mujeres para que parezca que ellos maltratan como una reacción a la violencia. Y eso nadie lo denuncia, ¿vale? Bueno, pues ese discurso neomachista está conectado directamente con una reacción al feminismo general en todo Occidente que tiene que ver con la supremacía del hombre blanco, de las páginas donde los números, podéis trazar claramente cómo se traslada ese argumento. Por ejemplo, la idea de que los hombres nos suicidamos más, cierto, los hombres nos suicidamos más. La relación de eso, de que los hombres nos suicidamos más con la violencia de género, es que nos suicidamos más porque nosotros les pegamos, pero ellas son mucho más vigres y malas y no hacen que nos matemos, ¿vale? Bueno, esa relación hasta ahora se ha puesto en marcha con datos y con cifras que provienen de Estados Unidos, no de España, porque hasta ahora no ha habido datos suficientes para sostener eso. Esa traslación tiene que ver con un fomento ideológico concreto, en el que yo no sé si la sexualidad, yo terminaré afirmando que la sexualidad es ideología política. Pero desde luego, el género es ideología política, y ahora intentaré explicarlo. Bueno, si veis que eso es un poco como definiríamos el grupo, podemos ir repasando las demás posiciones. Habría otra central que se define como progresista, una relación que está por la igualdad, porque está por la igualdad en general. Pero su posición igualitaria tiene que ver generalmente con la idea de que, pero bueno, pero eso ya está, no consigue, ya estamos, o sea, la igualdad ya, ¿no? Hombre, eso claro, va a ser una mujer desde su, no. Ahora, discriminación positiva, bueno, eso es que en las cuotas, eso, igualdad de verdad, no contra la desigualdad. Esa posición de hombres que normalmente ya están en relaciones igualitarias en sus medios de trabajo, en sus espacios, es muy difícil sostener una posición en esta aula contra las mujeres, simplemente porque seríamos estúpidos, ¿no? Es decir, que es como evidente que la posición, no, yo sé que siempre hay un atrevido, no me mires así, pero te quiero decir que no con base estadística, por lo menos, ¿no? Bueno, esa posición hay de un grupo de gente que está por la igualdad en general y por el cambio en particular, y sin embargo no se reconoce como feminista. No voy a hacer el ejercicio aquí, pero yo habitualmente hago, o por qué no. ¿Cuánta de gente de la sala que estáis aquí os consideréis feministas? ¿Podéis levantar la mano? Vale. Bajamos. ¿Cuántas de la sala os consideráis machistas? ¿Dos? Bien. ¿Cuántas de la sala os consideráis ni una cosa ni otra?
¿El resto no sabe, no contesta? ¿No le interesa? Lo habitual, cuando no estamos en un medio tan marcado y sesgado como este que estamos trabajando, es que la mayoría de la gente se considera que no es ni una cosa ni otra, porque sigue poniendo como el machismo lo contrario que el feminismo. Y no lo contrario, es lo opuesto. A ver si sacamos la cosa de Greimas y lo enseñamos aquí cómo funciona el cuadrado de Greimas. No es lo contrario, es lo opuesto. Lo contrario del machismo es el no machismo, ¿vale? El machismo es lo contrario en el eje de la igualdad. El feminismo está por la igualdad y el machismo contra la igualdad. Entonces, la visión que tiene la mayoría de la población sobre el feminismo es que desde la población que no se considera ni una cosa ni otra, que no quiere ninguno de los extremos, es que es la de los machistas, porque piensan que el feminismo quiere lo mismo que el machismo y solo refleja el miedo masculino a que si las mujeres son iguales que nosotros, nos van a tratar igual de mal que nosotros nos hemos tratado a ellas. Bueno, esta posición, que en el grupo de clase media es decisiva porque es donde se está celebrando la batalla ideológica, tiene algunos otros matices interesantes. Hemos exagerado mucho lo de los hombres por la igualdad porque somos un poco barriendo para adentro. Pero incluso uno puede recoger posiciones que, por resumirlas y etiquetarlas, hemos llamado otras feministas. Gente que cuestiona todo el discurso feminista institucional y que plantea un cuestionamiento de todo lo que tiene que ver con lo identitario y que está ahí y que tiene una voz relevante y significativa. Y después hay un sector que nos parece también importante, que es el post-machista, que tiene que ver con una nueva actitud que conecta con todo lo que nos ha contado el profesor Nieto sobre la ideología del individualismo, de que se acabaron la idea de los grupos y las estructuras y todo lo demás, y que aquí cada uno sabe el que pueda, que es la filosofía de salida de la crisis que nos ofrecen. Bueno, pues ese grupo que dice, a ver, mi padre le pagaba, mi abuelo le pegaría a mi mujer, pero ¿eso qué tiene que ver conmigo? Yo estoy por mi derecho y yo no soy machista. Incluso se sienten insultados cuando se los denomine machistas. Pero no son conscientes ni asumen la existencia de unas estructuras sociales, como es el género, que reparte poder, posiciones sociales y que ya generan una desigualdad. Y si no estás contra esas desigualdades, no puedes estar a favor de la igualdad. Estar a favor de la igualdad no quiere decir que se queden las cosas como están. Eso es reproducir la desigualdad existente. Pero desde ese discurso individualista, hombres y desde luego mujeres, están generando una actitud diciendo, bueno, esto era de antes, esto no es de ahora, y generando ese tipo de posición que, como veréis, es significativa por el efecto social que tiene. Bueno, me paso los trabajadores, aunque hay que decir algo interesante. Y es que frente a las clases medias, que estamos cambiando mucho de discurso, las clases trabajadoras están asumiendo las consecuencias de una crisis que hacen que sectores importantes de esos chaps, le llamaba el otro día Owen Jones de una forma exacta, en el que las relaciones de producción están cambiando y utilizándose a más mujeres y muy frecuente mujeres trabajando y hombres sin saber qué hacer con su vida. El dolor que está produciendo casi los 5 millones de personas, de hombres, bueno, 3 millones de hombres, por ponerlo en las cifras, parados, construidos y educados para ser lo que se llaman los breadwinners, los ganapanes, y ahora no siendo capaz de cumplir ese rol, genera una violencia que se está traduciendo, por supuesto, en violencia de género, pero mucha más. Y aquí hay una película para recordar, la de Vigo, lo del lunes al sol, los lunes al sol, mucho más en la demanda de atención inespecífica en los centros de salud, que están saltando por los aires muchos hombres apareciendo y diciendo que no pueden dormir, que no saben qué hacer con su vida, que no. Y claro que hay ahí suicidios, pero no tienen que ver con los cambios que producen las mujeres, tienen que ver con los cambios que produce el sistema y que deja de utilizar a una parte de los que creían sus privilegiados. Bueno, ahí también hay gente que se está adaptando porque no tiene este discurso reaccionario. Son discursos, por ejemplo, por daros todo el mapa, no, precarios.
hay al mismo tiempo un grupo de identidad de gente, los ninis, que están precarizando no solamente su identidad como masculina, sino su identidad de clase y en conjunto su identidad. Hay un proceso de desidentificación fortísimo que no tiene herramientas para reformularse y resignificarse. En el grupo de Málaga, por ejemplo, la mitad del grupo descubrió allí que no vivía con su padre y que muchos no habían conocido a su padre. Y la reacción, algo que es general ya en los suburbios estadounidenses, y la reacción de la mitad del grupo era una: yo no quiero ser como ha sido mi padre. La otra era: yo quiero estar como mi padre, yo quiero quedarme en la posición de joven, disfrutar y viva la vida que encarna mi padre, ¿vale? Y esto tiene mucho que ver después con los consumos. Y bueno, en el caso del grupo de homosexuales hay varias matices, pero a nosotros nos interesa por lo que representan de una masculinidad diferente a la hegemónica. No sé si manejáis el concepto de masculinidad hegemónica. Bueno, el concepto de la idea de que se construye, de Connell, que se construye por unas relaciones de poder respecto al otro género. Bueno, desde esa posición venimos hablando de otras masculinidades, las que no son y las que no se adaptan a los modelos hegemónicos. Connell mismo señala las subordinadas como, por ejemplo, el de las clases, el de etnias o, sobre todo, orientación sexual, que no se reconocen como hombres. Tú sientas a un grupo de homosexuales a hablar y le preguntas cómo somos los hombres, y es el único grupo que se pregunta: ¿pero somos hombres? No hay nadie en el grupo que cuestione la categoría hombre, pero en el grupo de homosexuales todo el mundo dice: bueno, los hombres pueden ser viriles, pero nosotros... y tienen que reivindicar su condición masculina, desde ese punto de vista. Desde ese punto de vista, los hombres diferentes, que siempre los han habido, y están invisibilizados dentro de esta visión binarista del género de Occidente, desde ese punto de vista, los únicos hombres con categoría social para señalarlos como grupo, y por eso se han devenido en movimiento social, son los hombres homosexuales que se han convertido en movimiento gay. Los otros hombres, hay nuevas masculinidades. Ahora hablaré de las nuevas masculinidades, pero no todas son mejores que las antiguas. No nos confundamos. Bueno, si situamos este panorama social y mantenéis la distribución, un poco quedaría así. Habría un área reaccionaria, un área progresista, unos subalternos con parte y parte. Digamos, este sería un poco la topología que nos sale. Insisto, lo de diversos tiene que ver con un área que intuimos. Esto está hecho en el 2012, en pleno subidón 15M, pero donde todavía no había cristalizado un sector social nuevo. Había sido una eclosión y por eso quería yo el grupo o sea, porque es una situación muy específica. Bueno, vale. Dentro de los paradigmas que se han estado trabajando hasta ahora en la sociología, de la modernización, nosotros esperaríamos que en ese eje de categoría social y grado de urbanización, la flecha del tiempo, la flecha de modernización iría así. Ese es el paradigma de las teorías modernizadoras, y piensan que cuando había progreso, que íbamos a más y que vosotros ibais a vivir mejor que nosotros y todas esas cosas, pues aquí aparecería esas nuevas masculinidades. Además, con esta idea ideológica, en el sentido alienante del término, de nuevas masculinidades como mejores que el modelo tradicional. Bueno, cuando lo ves, gracias, cuando lo ves en este esquema, intentas agruparlos y ponerlos en su sitio, en realidad te das cuenta que esa flecha se ha quebrado, que ya no funciona así, que ya no es esta parte la más moderna, aunque sí que hayamos encontrado aquí los más modernos, sino que hay sectores de aquí abajo, de los sociales, que están siendo integrados dentro de los discursos que, por lo menos en términos de género, son reaccionarios. ¿Vale? Claro. Y ahora, cuando tú analizas la dinámica, que para eso estas cosas funcionan muy bien, te encuentras una situación bien paradójica que para mí tiene que ver mucho con la situación política general de la que estamos en la que estamos en estos momentos. Y es que se crea, por una parte, lo que hemos definido como un bloque conservador, porque su discurso está sincronizado. Es decir, hay un eje machista que atraviesa socialmente desde las clases superiores a las clases
más bajas, donde el resentimiento por el cambio producido está nucleándose y llega el discurso que se está generando en todo este eje. Quiero decir que aquí te hablan de custodia de síndrome de alienación parental y aquí también. Cuando no hay base social para que esto esté pasando, porque aquí no hay ninguna demanda de custodia compartida, en realidad. Lo que se espera es que lo cuidan sus parejas, lo que se espera es que te cuiden, te sigan cuidando a tu hijo mientras que tú estás con la rusa, que es por lo que quieren la custodia compartida y para no pagar el piso. Aquí hay gente que está implicada en la crianza y que está reclamando el compartir cuidados y a veces la custodia en conflicto, que hay que ver qué pasa con ello. Pero aquí se están quitando en medio. Aquí es excepcional que los padres se queden con los hijos y los reclamen si no hay una catástrofe. Hay una masiva desaparición de padres en estos sectores y los problemas de autoridad de todo tipo y de transmisión cultural que se están generando son graves. Bueno, el tema es que esto está articulado de acuerdo a un discurso que no es el mismo en cada sitio, pero está en fase. Se puede articular y se puede compartir y formar un bloque. Cada vez que yo voy a hablar sobre la violencia machista, siempre hay alguien en la sala, normalmente un tío que me dice, oye, ¿y los maltratadores? Que mi respuesta normalmente es decir, mira, tú no vienes a las charlas sobre lo de los y los hombres maltratados, ¿no? La respuesta es, tú no vienes a las charlas de hombres de violencia de género porque cada vez que hablamos de esto hay alguien que habla sobre los hombres maltratados. Entonces, ese tipo de objeción se ha generalizado y forma parte de una ideología reaccionaria que circula por el conjunto de la sociedad. Y la pregunta es, ¿qué hace eso? ¿Por qué circula tan fácil y tan llega? Este sector, sin embargo, no está articulado socialmente, y por eso lo llamamos sector. Porque ni los hombres que se declaran progresistas, que se declaran por la igualdad porque son progresistas, hacen y asumen su compromiso personal y públicamente, ni en la casa ni en la calle, ha cambiado significativamente. La manifestación del 7N había tantos tíos como tías. Llevar a los hombres de manifestación siempre ha sido fácil. Lo difícil es meternos en la cocina. Pero el cambio se está produciendo en ese sentido y no hay, sin embargo, casi tíos, cuando hemos dicho cuántos hombres son feministas y se declaran feministas, nadie sabía. Entre el grupo de la minoría de gente que nos declaramos feministas, los hombres que nos declaramos feministas somos una excepción. A pesar que, como las compañeras que han levantado la mano, también sabemos que somos machistas. Pero estamos más allá del mundo binario entre que las cosas eran una u otra. Las cosas son una y otra, al mismo tiempo. Y eso es ir más allá de este pensamiento binario que nos divide las cosas en género. Bueno, pues esta zona no está articulada, más bien está enfrentada. En este sector, por ejemplo, los transfeministas y los hombres por la igualdad, lo que hablamos son de las diferencias que tenemos, el narcisismo de la diferencia que dice el otro. Ah, perdón. Oh. Es fálico esto de qué es, ¿no? Bueno, pues en este sector no está articulado, sino que no hay una identidad asumida y no está además definido frente a este, porque por los hombres habla este sector, por nosotros siempre habla el más burro. Es así, pero es así, ¿verdad? No es así con vosotras, es así entre nosotros. Es así entre nosotros. Las mujeres se creen que nosotros os tratamos muy mal. No os podéis imaginar lo mal que nos tratamos nosotros antes entre nosotros mismos. Ahí es donde aprendemos el género. Entonces, desde ese punto de vista, este sector es siempre el que habla, el que hace la broma machista, siempre tiene ahí una por detrás que se queda un poco como diciendo, y ese no habla porque no está empoderado y no se identifica como alguien que tenga que ver con sus valores, cree que no va con él. De hecho hay una actitud ofensiva cuando tú dices, tíos, ¿por qué no vais a las manifestaciones? Si vais a todas las manifestaciones, ¿cómo no vais a las de violencia? Oye, ¿pero por qué tengo que yo ir por ser tío? Pues claro, porque eres tío, precisamente tienes que ir. Es así de evidente, porque tú ocupas una posición de género en la sociedad
que te identifica con un fenómeno que tiene que ver con el género, y tu desautorización es mucho más fuerte que lo que pueda ser la de otra persona, aunque esto sea injusto y reproduzca los esquemas de género tradicionales. Es así, es así. Cuando yo me pongo delante de la Guardia Civil y les digo lo que les digo, y termino diciendo, mira, aquí tenía a la feminista con barba. Bueno, pues está mucho más efecto que mis compañeros llevan años haciendo. Pero bueno, hay que aprovechar esos factores de cambio. Y es un compromiso público y hay que sacar la dificultad de dar la cara y animarse a reivindicar esto, porque tiene trascendencias que tienen que ver no solo con las mujeres, sino con el conjunto de la sociedad. Y de eso quiero hablar, cuando hablo de sexo. El pensamiento reaccionario en este país tiene tres ejes ahora mismo. Todos tienen que ver con la masculinidad. El individualismo, que es el neoliberalismo, el neoconservadurismo y el neomachismo. Los dos, el neomachismo es una forma que necesitaría toda una charla para entrar en ella y que lo viéramos cuál es la potencia del asunto, pero en fin, quizás nos dé la cuestión. Pero el mensaje neoliberal del emprendimiento aquí causa risa. Tú vete a un polígono de Málaga a decirle a los chavales, hay que emprender. No llega. Florentino Pérez, con sus puentes y sus rotondas, aquí no llega. Pero con Ronaldo y los clubes de Alterne sí llega. Y ese mensaje de que los tíos, de que se va y tú aquí esto te una mierda al barrio, pero yo me salgo, ese que tiene que ver con un tipo de masculinidad, está siguiendo de lanzadera de los discursos reaccionarios en este país, y en ese sentido es un problema de interés general, desde luego para los que no queremos un país reaccionario. Y me da gran pena ver cómo en todo ese campo de la vieja y de la nueva política, aunque yo me estoy metiendo en todas ellas, las viejas y las nuevas políticas, porque el momento es realmente crítico, esto no se está viendo. Y no se está poniendo encima de todas esas cabeceras electorales lo que yo le llevo diciendo desde que antes, cuando me dedicaba a la cosa de las políticas, de decirle, es el feminismo estúpido. Es el feminismo lo que puede cambiar la situación que tenemos ahora. ¿Cómo hace esto en la cuestión de la sexualidad? Me voy a sentar un poquito para poder leer esto. ¿Os recordáis esta distribución? Y os recuerdo que estamos hablando de los discursos heterosexuales. Después digo por qué apartamos los homosexuales. Y que esta correlación tiene que ver con aproximaciones que nosotros llamamos anaexactas. Es decir, la relación es como lo redondo y la circunferencia, ¿vale? No es un círculo perfecto traslado que tiene pico, esto no. Tiene que ver con el concepto de lo redondo. Más o menos esta es la correlación que hay, según nosotros lo hemos visto. Primero, una idea de un régimen de sexualidad que tiene que ver con, que hemos llamado tradicional represivo, frente al moderno disciplinario y al que definiremos como porno capitalista. Trabaja bastante sobre el imaginario Foucaultiano y lo hemos adaptado para poder nosotros decirlo un poco en los propios términos que la gente maneja cuando habla en los grupos, que correspondería con una etapa que tiene que ver con el franquismo o otra que tiene que ver con el desarrollismo, del cual podríamos diferenciar dos subetapas, tardofranquismo y la transición y el régimen democrático. En términos de sexualidad han cambiado las cosas mucho, pero no tanto como parecen en esas dos etapas. Y ahora hay un gran cambio, y nosotros en eso no podemos decir tanto como quisiéramos, porque nuestra muestra está muy restringida a un grupo social, que es lo que se produce a partir de los 90, porque se ha pasado de lo que entonces era una moral sexual represiva. ¿Cómo vemos esto? Pues tú te pones a hablar con los hombres del grupo elegido y no hablan personal nunca han dicho nada personal, no sacan ningún tema que tiene que ver con relación con su pareja ni que su sexualidad. Solo sale el tema del consumo de sexo cuando hablan del ocio.
Y entonces, cuando llevan 20 minutos pelándose para que no lo identifiques con los racistas del ejido, que es lo que pasa, de pronto se dan cuenta y dicen, ah, pero si vamos a hablar de putas, cállate, y entonces ya se relajan y hablan todo lo que tú quieras sobre el tema, ¿vale? Pero de su sexualidad personal, no de sus afectos, de lo que involucra esto, no lo tocan. Bien, habría una moral, por detallar más, que tiene que ver con las relaciones sexuales. Hay un fuerte vínculo entre sexualidad, matrimonio y reproducción. A ver, cuando ellos hablan de sexualidad, no de pasárselo bien, no de echar un polvo, lo tienen ligado a la reproducción y al matrimonio. Y todo fuera eso, eso es una cosa que no se habla. Precisamente no hablar de ello, en ello está el erotismo. En la idea de que, por un lado, tienes tu mujer y tal, y después haces las cosas que con tu mujer no haces. ¿Vale? Entonces, en el modelo disciplinario, bueno, hay una culpabilización del placer y el erotismo como pecado y una negación absoluta de la sexualidad de la mujer. Nadie, o sea, cuando, no hablan casi de esto, pero cuando los restos del grupo hablan de cómo era entonces, el ejemplo de decir, hombre, pero es que lo que no puede ser era que tú llegas allí para adentro, antes hay que calentarlo un poco. Bueno, esta idea de que la mujer no es sujeto de la relación sexual, es algo que manejan con toda naturalidad, ¿no? Respecto al tardofranquismo, distinguíamos una parte que tenía que ver con el aperturismo, donde seguía habiendo un fuerte vínculo de sexualidad y matrimonio, un debilitamiento del vínculo sexualidad-reproducción. Ya se admite que no tienes que acostarte siempre para tener un hijo, que un poco que el sexo es bueno, ¿no? Hemos pasado del sexo es vida, de los anuncios que salen en la radio, que es una utilización del discurso medicalizado, naturalista, que antes refería Nieto, a el sexo es placer, que es el cambio a la nueva etapa en el que lo que estamos hablando no es ya de necesidades, sino de deseos. Vale. Y un debilitamiento en la etapa del régimen democrático, digamos que el debilitamiento del vínculo se produce entre sexualidad y matrimonio. De pronto empiezan a haber películas que empiezan a hablar de experiencias prematrimoniales, que era acostarse con la gente antes de estar casado. O sea, que tenía su nombre. Ahora ya nadie dice, he tenido una experiencia prematrimonial, ¿no? Entonces, bueno, experiencia sexual pre y extra matrimoniales, es decir, que ahora de pronto empiezan una infidelidad, no tiene por qué asesinar a la mujer, que antes, no tiene por qué meterla en la cárcel, que antes se metía en la cárcel por adúltera. Ahora tú ya lo hablas, hay que hablarlo, tal, y en fin, tú sabes. Y hay una diferencia también en la visión del uso de la sexualidad de la mujer. Sexualidad de la mujer como objeto, no, hay que calentarla antes, ¿no? Sexualidad de la mujer como instrumento, lo que te pone es ponerla. Que es otra forma de poner a prueba la sexualidad de los hombres. Y esto lo digo entre paréntesis y siendo consciente de que estas ideas de las sexualidades perviven en el tiempo y reverberan en cada uno de nosotros. Cada grupo es la sociedad. Y nosotros, cada uno no es un mundo, es el mundo. Entonces, uno mismo puede reconocerse en que lo que te pone es producirle placer a otra, lo cual te lleva a la cuestión de tú a qué vas, a disfrutar o a echar la peonada. En ese sentido, tiene una continuidad de cuál es la relación sujeto-objeto, quién es el agente, que es lo que nos permite diferenciar a uno de otro y matizarlo en ese sentido. Y en el caso de la nueva etapa, que está identificada con la globalización, y hemos llamado pornocapitalista por la insistencia del Álvaro, que es un pesado y bueno, hay un tío con mucha cabeza y quiere mucho ser despreciado, y a mí me parece que está muy bien. Se salta a un planteamiento en que lo que se ha producido realmente es el final de un proceso de desacralización del sexo. Todavía mi generación no puede acostarse con alguien como no hables un poco de política o de lo que sea.
Eso de ir con la pastilla en medio de la... Un poco mirado a los ojos, José Antonio. No, esto de tener una pastilla y no se sabe el espacio negro, ¿cómo se llama? Que se me ha olvidado, el cuarto oscuro. El cuarto oscuro, que es una forma de práctica sexual muy habitual en el ambiente, es algo que para la generación socializada en masculinidades tradicionales, como la mía, no funciona. Funciona muy poco. Por eso hay muy poco desarrollo en ese terreno que podría estar siendo. Y por supuesto porque con las chicas que no funciona para nada. Bueno, hay un proceso que tiene que ver con lo que hemos llamado el marco sociosexual, que va de una sexualidad sacralizada a una sexualidad naturalizada. Antes José Antonio lo explicaba bien cómo se pasó de la justificación del sexo porque era un débito conyugal a la idea de que se sustentaba en la ciencia. El sexo es natural. Entonces vino el 15 y miró todas las veces que follaba con quién y lo medía, en el placer que producía. Este planteamiento de la justificación de la sexualidad como algo natural deviene después, en la segunda etapa, en nuestra opinión, una sexualidad normalizada. Hay un cambio de matiz que a nosotros nos parece, es decir, que parte de las relaciones humanas entre la pareja heterosexual implica sexo. O sea, si somos pareja y amigos, pues la expectativa es que, si somos amigos, la expectativa es que a lo mejor quiera algo conmigo. Un hombre y una mujer no pueden ser amigos, están tentándose. No, esa normalización de la relación sexual salta por los aires cuando lo que se convierte es la sexualidad pornificada. Hay un salto cualitativo en el momento en que se crea una industria sexual que utiliza la pornografía como la publicidad. Y la mayoría de los aquí presentes os habéis educado ya en un mundo en donde conocéis toda una serie de prácticas sexuales que yo ni sabía ni cómo se llamaba. Bukkake, MILF, Mothers I Like to Fuck, Bukkake es 20 haciéndose una paja y corriéndose encima de la tía. En fin, toda una serie de prácticas sexuales a las que uno ya no se aproxima por la necesidad, sino porque me llama el deseo. ¿Cómo se construye ese deseo? Es la clave de lo que tendríamos que profundizar. Pero hay un salto cualitativo que tiene que ver con el cambio en el tema de prostitución, en el que entro en 2 segundos. Detrás, lo que te pone, cuál es el ethos, qué es lo que te mueve. En el caso del discurso tradicional, tiene que ver con el derecho moral. El hombre tiene un derecho a yacer con la mujer, es el débito conyugal. Después se justifica en términos de una necesidad fisiológica. Todo esto sigue reproduciéndose en los discursos. Hombre, es que si no, es que te duele, ¿eh? Es que puedes hasta producir locura o agresiones. Todo esto son justificaciones que tienen que ver con el consumo de prostitución y del tipo de prostitución comercial que estamos hablando y necesidad emocional. Hay un salto cualitativo entre tu mujer te cubre unas necesidades de comer y fisiológicas es tu compañera. Además, en la publicidad de la época hay un salto muy claro donde empieza a aparecer Farala, esa chica de la oficina, que ya empieza a ser la compañera, no es la esposa, ¿no? Y sin embargo, en el caso de esta nueva etapa, se construye como un deseo compulsivo. Los más mayores creemos que folláis mucho más que nosotros hemos follado y nos tenemos mucha envidia, esto es así. Pero no es la cantidad, sino el planteamiento y la forma en que se produce el deseo, ¿no? Es esta idea de que yo quiero tener una china, una japonesa, no sé qué, no sé cuánto, antes de yo voy a hacer no sé qué, no sé cuánto, ay mira esto que... Este tipo de consumo que hace que Vice, la revista que más leen los jóvenes ahora mismo, tenga un catálogo de uso de cómo pedir el servicio, cuánto y pagar no sé cuánto, y crean unos consumidores súper informados, tienen que ver con un manejo del deseo que es nuevo. Y tiene que ver con algo que ha sido fundamental en la historia del desarrollo sexual de este país, y yo tengo algo de razón en esto, y es que hay una bifurcación en determinado momento.
hay un momento en que se produce una liberación sexual y se rompe con el modelo represivo tradicional. Pero hay un momento en el que esa liberación se convierte en una liberalización, que es un matiz diferente, porque se traduce en una comercialización y una utilización comercial del sexo, de la industria sexual, para fines que no son solamente sexuales. ¿Y cuáles son esos fines? Pues eso tiene que ver con el consumo de prostitución. Dentro de estos diferentes discursos hay diferentes formas de uso de prostitución. Por ejemplo, en el discurso reaccionario, el represivo, el consumo de prostitución se da como rito de iniciación a la masculinidad. Jesús Gil contaba como había un programa de ¿Cuál fue tu primera vez? Jesús Gil contaba el suyo, que era realmente macabro. Consumo habitual de sexo prematrimonial. Los chicos de mi pueblo a las 4 de la tarde se montaban en un taxi y se iban al barrio de chino que había en su sitio. Hay un consumo complementario del débito conyugal. Bueno, y esto además tiene una deriva que es lo significativamente nuevo en este terreno. Estaba la figura tradicional de la querida. Lo habitual es que tú tenías tu mujer en tu casa, te hacía de comer y con la que tenía hijos, y después quien tenía dinero suficiente para tener una mantenida, la tenía una querida con la que se acostaba de vez en cuando, y era aquella que no tenía el anillo con la fecha por dentro. Claro, vosotros de copla por aquí no. Entonces, bueno, pues hay una copla que habla de eso, de que yo soy la otra y nadie me quiere porque no tengo un anillo con la fecha por dentro. Bueno, la querida de pronto ha sido sustituida masivamente en sectores como Almería, donde ha aparecido el famoso tema del ruseo. Si estáis viendo la serie Plástico, está continuamente ahí puesto. La llegada masiva de mujeres de extracción caucasiana, porque en la elección y en el consumo hay todo un imaginario que funciona estupendamente, y sustituyen a las mujeres tradicionales como nuevas queridas. Pero la relación ha cambiado totalmente, porque tiene que, esta vez, estamos hablando no de un mercado, no de una situación premercantil, preindustrial, sino realmente de una industria que se distribuye a través de una serie de clubes y que se establecen a través de unos canales de distribución que tienen que ver directamente con la globalización. El crecimiento de la industria sexual de este país coincide exactamente con la caída del muro, porque es cuando se generalizan los canales de globalización que hace que se pongan en todos lados grandes salas de consumo. Bien, por supuesto, el consumo de prostitución tiene que ver con la homosexualidad. Hay dos cosas básicas en el consumo de prostitución de los hombres. Por una parte está el consumo de sexualidad, de sexo, y tiene que ver con las relaciones sexuales como las concebimos los tíos y qué tipo de sexualidad nos construimos en general. No lo he dicho, pero 1 de cada 4 españoles como mínimo ha pagado alguna vez por un servicio sexual. 1 de cada 4. Es decir, aquí hay 4 o 5. No, me equivoco porque está sesgado, porque aquí habría a lo mejor 3 o 2, pero en otro grupo habría 6 o 7. Quiero decir que es un consumo que no se atiene a diferencias de edad, ni de estatus, ni de educación. Es minoritario, 1 de cada 4, no son 4 de 4, pero general. Y hace que todos los hombres seamos potencialmente consumidores de prostitución. Hay una pregunta siempre con muy mala leche que nos hacemos cuando los tíos estamos solos, es decir, ¿tú por qué pagarías? Y siempre hay algo por lo que un tío pagaría. Porque hay una parte del pagar que nos pone. En sexualidad habría mucho que hablar de esto, pero eso hay gente que le pone ese tipo de relación y hay que reconocerlo, y además está legitimado que lo haga. Yo no estoy en general en contra de la prostitución, pero sí estoy en contra de la industria sexual, y me parece que tiene una importancia de atajo y fundamental en estos momentos. Bueno, cuando nos vamos a otro tipo de sectores, por ver en lo que sería
lo contrario. En vez de un rito de iniciación a la masculinidad, ahora mismo hay un consumo precoz no iniciático. Es decir, los chicos no van a tener su primera experiencia sexual con una profesional, con una mujer que ejerce la prostitución. Los chicos ya han follado todo lo que han tenido que follar. Van después y van no a iniciarse, sino a probar cosas que le han visto en la pornografía. Hay un consumo de sexo como racionalidad económica, desde la idea de homo economicus. A ver, yo me voy a gastar 50 pavos en llevar a un tío trabajándomelo en una posición en la que ellas pueden elegir y yo tengo que trabajar, me voy yo, pago y que trabaje ella. Que es lo que hace que de pronto la demanda de consumo de prostitución como ocio nocturno, especialmente protagonizado por chavales, a veces muy idos y muy pasados, que las profesionales terminan diciendo, por Dios, que me los quiten de encima, literalmente, haya crecido de una forma exponencial. Mientras que en la cosa reaccionaria tradicional era una práctica de homosocialidad laboral, típico. Termina del trabajo, el asunto, vamos a echar un cacharrito aquí en el sitio que hay no sé cuánto. Y como siempre habla el más burro, el otro, bueno, pues yo voy ahí a ver que estoy allí, a ver si... Y no, yo no subo. Cuando dice que 1 de cada 4 español ha pagado por un servicio sexual, nos olvidamos de que no todo el mundo que consume industria del sexo sube o paga por un servicio. Hay mucha gente que paga por la copa. Es decir, que la proporción es todavía más alta. Es decir, que no estamos hablando de un fenómeno minoritario de 4 tíos locos que han tenido una tentación por probar. Estamos hablando de una verdadera industria. Y esto es a lo que yo me refiero. Yo no estoy en contra de las cooperativas ni de los servicios sexuales que ofrezcan personas, mujeres que prefieran utilizar esa vía o cualquier otra alternativa. Tienen todo su derecho y debería de protegérsele, no estigmatizársele. Pero lo que tenemos delante no es otra cosa que una industria masiva que tiene que ver con la tecnología de género. La sexualidad no es solo ideología, es ideología política. Es una forma de venderte de cómo te relacionas con tus deseos y tus necesidades. Y por no alargarlo mucho, termino con el tema de conclusiones, aunque todo el debate de la prostitución me lo salto. ¿Por qué ha habido este boom cuando nadie esperaba? Dentro del paradigma tradicional de la sexualidad, nosotros esperábamos en la transición que una vez que se liberalizara el sexo y que no fuera la única forma de tener sexualidad, de acostarte con una mujer, si no era pagando el casarte, pues aquello se acabara y hubiera mucha menos demanda y rebajara. Sin embargo, no es que haya bajado, es que se ha multiplicado. ¿Por qué se ha multiplicado? Se ha multiplicado por aquello que os ponía en fase, porque se ha construido un paradigma, una gramática de la sexualidad masculina hegemónica que encaja perfectamente en el consumo. Hace un tiempo la gente tenía un derecho marital y cuando no lo satisfacía con su mujer, porque era hombre, bueno, primero le daban, se paseaba por el campo, lo que se movía se lo tiraba porque era simplemente, me perdonen los antropólogos porque estoy haciendo trazos muy gruesos, pero antes, digamos que no hay ningún derecho, sino simplemente el ejercicio de la fuerza de yo me apropio de esto en nuestra sociedad occidental o en nuestro imaginario de la sociedad occidental aquí. Hay un momento en que eso se canoniza, se establece en un derecho y se habla del derecho del hombre a el débito. Y cuando uno falla eso, siempre hay un complemento que uno tiene para satisfacer las necesidades fuera del matrimonio, ¿vale? Después hay un momento en que se dice que esto es natural, que es algo que es sano, que el sexo es sano. Entonces la gente lo reivindica como una necesidad física, incluso como una necesidad emocional. Y hay un momento en que de pronto saltamos y empezamos a decir que es todo deseo, que es lo que deseamos. Tú pagas, tú te vendes, yo compro, el trato está limpio, eso lo puedo hacer así y ya está. Desde el punto de vista de las mujeres, el cambio es dramático,
Pero desde el punto de vista de los tíos, la gramática lo dice perfectamente. Los hombres, según yo lo veo, en estos momentos, creo que recuperando toda esta memoria que he intentado plantear, convertimos las necesidades en deseos, los deseos en necesidades, las necesidades en derechos y los derechos en obligaciones. Y ese proceso es el proceso a la inversa que hemos ido construyendo para justificar una cuestión, y es que uno puede tener deseos, pero cuando tienes deseos, lo que tienes que conseguir es que te los satisfagan, hacerte responsable de ellos y conseguir compartirlos con la otra persona y ver en qué estás coincidiendo. Y de esa forma lo que se ha construido es una forma que demanda del conjunto y que tiene que ver con el conjunto de la sociedad. Perdona, mira, una pregunta, lo conseguí. Por favor. Si no consigo que usted hable, es que me la corto. Ese es el objetivo de mi vida. A mí me ponen dos tíos. Da igual, probamos. Hola, sí, vale. Me acompaño. ¿Dónde está la línea entre el deseo y la lujuria? Porque yo entiendo lo de las necesidades que llevan al deseo y todo eso, pero, por ejemplo, en 2011 un chaval intentando romper un récord por una necesidad, entre comillas, llegó a morir por quemaduras de tercer grado en las manos a 42 masturbaciones seguidas. En plan, eso ya no es deseo, eso es lujuria. Y muchas veces en la prostitución, yo entiendo que hay hombres que tienen necesidad. A lo mejor pasas un año, 2 años o 3 sin nada y a lo mejor pues tienes la necesidad. Aunque de todas formas siempre se puede satisfacer a uno mismo sin necesidad de deseo carnal. Y batir el rey del compañero, ¿no? Claro, esa es la diferencia cuando en la relación, verá, yo con mucho cuidado y con mucha prudencia en esto, porque yo de sexología y de sexualidades sé muy poco. Yo he sido fascinado, me hago esas preguntas muchas veces como tú te haces, digo, ¿y este tío qué tenía tal? Hay gente que sabría responderte esto, pero yo sí sé que cuando tú te planteas en el marco de una relación que involucra a otra persona, lo que no puedes convertir a esa persona es en un objeto. La otra persona está ahí y tiene que estar consintiendo, que tiene un matiz bonito esto de consentir. Entonces, si tu intercambio es placer por dinero, lo que tú planteas, puede que la que acepte el dinero para darte placer lo considere un trato justo. Pero tú te tienes que preguntar si lo que te está dando es lo que tú quieres. ¿Y cuál es tu deseo? Porque cuando hablamos entre los tíos y estudiamos a los tíos por qué van de prostitutas, la mayoría de los tíos lo que consumen no es sexo, es género. Eso no es homosocialidad, es la capacidad de, ahí viene la tía, te va a entrar, y yo, pero no voy a decir no sé qué, toda la narrativa sobre las experiencias sexuales con prostitución que tenemos en los triangulares es de lo que entre los hombres nos hablamos respecto a cómo lo hacemos con las tías, no de la experiencia en sí. Cuando coges la parte tradicional, hay un corte narrativo impresionante, es que nadie cuenta cómo lo hace. Cuando coges la parte nueva, hay una narrativa borborreica, reglamentada y además encontrable en internet, porque te metes en foro puteros y lo tienes todo. Hay una narrativa específica de qué es lo que hago, qué no es lo que hago, y la experiencia sexual de los chicos que no van de putas tiene que ver con lo mismo. Es decir, los chicos del grupo de Málaga nos cuentan experiencias sexuales que parecen de sexo pornográfico, lo pagues o no lo pagues. Y a mí la pregunta que tiene que ver es ¿qué buscamos con eso? ¿Qué buscamos cuando alguien te cuenta que hay un tío que le pone, porque es que ya que vino tal, y yo estaba, a ver si te suena esto, en la fiesta meando ahí, me vino, me la chupaba allí, yo miraba a mi amigo y decía, joder tío, que me la está chupando. Que es una cosa pam recurrente, lo mismo que era antes, que lo mismo que es la historia pornográfica de que la coges, te la chupes, se la mete por el culo, esta cosa que es como
el script de la película porno, pues las narrativas nuevas tienen que ver con hacer el hombre, hacerte el hombre. Ante otros hombres. Ante otros hombres. Y con otros hombres. Porque hay un homoerotismo entre los tíos que practican sexo en grupo, lo que te cagas. Claro, la imagen es una chica en 4 patas que a la que tú le estás dando por detrás y al otro se la está chupando. Y yo lo que quito es, digo, hago gestar, ¿no? Quitamos a la mujer y aquí, ¿qué estáis haciendo? Estáis teniendo una experiencia erótica con un tío sin que se te pueda tachar de homosexual. Que es una cosa muy parecida a lo que nos pasa cuando de pronto en medio del campo todo el mundo se tira encima y empieza y tiene allí, porque claro, ha habido una construcción de la sexualidad masculina que se reduce a lo genital, pero la sexualidad no tiene que ver con eso. La sexualidad es mucho más que eso. Es como nos producimos, cómo nos presentamos, cómo nos vestimos, claro, ¿cómo somos los tíos de la cama? Pues como somos los tíos fuera. Mírate los zapatos de las zapaterías y ves la sección masculina, dice, todos la meten. Ves la sección femenina, dices, todas son diferentes. Claro, ¿cómo va a producirse un encuentro igualitario en ese tipo de sexualidad cuando hay esas diferencias de género? Para nada. Se tiene que regular con instituciones como son la prostitución o el matrimonio, que son ambas instituciones patriarcales desde el principio de los tiempos. Igual. Respecto al debate, a mí me parece que es significativo que tengamos en cuenta que hay mucha diferencia entre el matrimonio impuesto y el matrimonio consentido, y que mezclar las dos cosas es un poco burro, pero que son instituciones patriarcales al servicio de la reproducción de un modelo de sexualidad masculino, hegemónico, tradicional o nuevo, no tengo duda. La mayoría de los chicos que van por la noche después de la juerga y no haber ligado a pagar, lo que están comprando es lo que no consiguen seducir. Y en el territorio del apago los chicos nos movemos con mucha habilidad, porque es la negociación y es el mundo público, y ahí sí sabemos estar. No involucra nuestras emociones, no nos pueden decir que no, o bueno, hasta cierto punto, el juego en que, pues, me quito el condón, no, porque no has pagado, pues entonces pago más, pues todo esto nos pone, eso es lo que nos pone, y contárselos a los amigos. Entonces, mientras que la homosocialidad de los tíos tiene que ver con se ha terminado el negocio, está estupendo, venga, que yo invito a todos a de putas. El patrón, cosa que se da mucho empresario diciendo ahora somos todos iguales, todos tíos, ¿vale? ¿Y qué se está haciendo con eso? Se está haciendo una cosa que es ocultar las desigualdades internas que produce el género. Siempre estamos viendo la película entre hombres y mujeres, y hay una cosa que a mí siempre, y además en términos marxistas, siempre se ponía una cosa entre clases. Bueno, a mí me siempre me ha parecido una sorpresa que la distribución, cuando tú miras clases siempre ha correlacionado con salud y con esperanza de vida. Tú miras la distribución territorial donde hay más dinero y la gente tiene una esperanza de vida más alta, siempre. Manuel Subirats lo hizo para Barcelona y lo clavaba. Yo he hecho estudios de pobreza y exclusión y eso es que es matemático. Donde hay más dinero la gente muere más tiempo, tiene más esperanza de vida. Eso no pasa con los tíos. La esperanza media de vida de los tíos es 7 años más baja. ¿Por qué? Porque la desigualdad de género esconde mucha desigualdad en general. Porque la relación del modelo de masculinidad tradicional es un modelo de clase, no es un modelo para todos los hombres. Los hombres subalternos pagan con sus mujeres lo que tragan en el trabajo. Y esa es la forma en que se construye la desigualdad. Y por eso es tan efectivo el mensaje. El mensaje, dicho en términos de emprendimiento, no cala. Ahora, cuando tú te dicen en el puticlub, en el logo del puticlub más grande de Andalucía, el de Málaga, el nuevo escándalo se llama Porque te lo mereces. Fuerte, ¿no? Es tipo... Es la campaña
perdonad, es la campaña del Corte Inglés de las rebajas del último año. Y además con el mismo tono pornográfico que te plantean la otra. No la voy a pinchar porque estamos muy fuera ya de tiempo, pero dice, porque te lo mereces. ¿Sabes esas sandalias que tal? Te lo mereces. Bueno, eso es pornocapitalismo. Ahora mismo el capitalismo y el patriarcado se sostiene básicamente en tres industrias: armas, ¿cuál era la segunda? Pues, consumo, industria sexual es la gran. Todas las innovaciones que conocéis en internet, los foros de diálogo, los wikis, se han producido en el terreno de la sexo. ¿Por qué? Porque es donde más demanda hay, porque es donde se canalizan los deseos de la gente, porque es donde se utiliza para sobreestimular y hacer que estemos permanentemente insatisfechos. Y desde ahí nos dan la cuestión de decir, tú por 30 euros puedes ser como Torbe, te puedes tirar a una niña de 18 años. Así que no es una cuestión de 4 hombres, es una cuestión social importante. Con la mano que os venden la publicidad os están quitando el trabajo. Insisto, hay que hacer el poliamor y no la guerra. No hay una gran liberación sexual que hay que aprovechar y disfrutar, pero hay que hacerlo en marcos de relación donde las relaciones sean amorosas, mutuamente cuidadosas, donde lo que nos establezcamos son relaciones humanas que nos devuelvan lo que entregamos, deseo por deseo, no dinero por amor. Muchas gracias. Entonces, ¿por qué el matrimonio es una institución patriarcal? ¿Por qué qué? ¿Por qué el matrimonio es una institución patriarcal? Porque regula las relaciones de intercambio económico y sexual de las sociedades desde el principio del patriarcado, en términos históricos. Vale. Gracias. Bueno, Realmente yo creo que el patriarcado casi es la pareja, pero bueno, eso es otra cuestión. bueno, muchas gracias, Hilario. Yo creo que la tercera actividad era la droga, el tráfico de droga. La droga, se me olvida. La droga. El farmacopornocapitalismo, por seguir con Beatriz Precia. Y iniciamos un turno de preguntas. Bueno, ya se inició, pero seguimos, continuamos. Vale. Me pasa mucho. A mí me gustaría hacer una pregunta, la puedo escribir aquí. Respecto a esta etapa en la que estamos hablando de pornocapitalista, me gustaría hacer una pregunta que es, ¿crees que existe una distorsión de la imagen del acto sexual debido a la pornografía? Y que esta imagen haya influido en la visión estética de la mujer sexualmente hablando, con cambios actuales en el cuerpo de esta misma, como aclaramiento anal, operación estética de los labios vaginales, depilación pública completa? Tú recuerdas mi edad y Claro, porque hay un cambio. efectivamente, a mí se me escapa eso. Por nada estuvimos en de la FES hubo un debate muy interesante sobre el tema del tatuaje, de por qué se tatuaba la gente ahora. O sea, cuál es yo creo que esto es tiene que ver con la posmodernidad en su conjunto. En la parte sexual, ahora yo estoy yendo a un gimnasio y me tiene flipado el grado de necesidad de autoconstrucción del cuerpo, que yo creo que tiene que ver un poco con la muerte, con el fin de la historia, que es verdad que se acabó en determinado momento y ahora estamos en las historias chicas, ya no hay historia grande, cada uno construye su historia y su cuerpo. Y ahí hay todo un manejo que yo la verdad no te sabría responder hasta dónde tiene que ver con los cambios sexuales o no tiene que ver con los cambios sexuales. Que hay una industria en torno a eso y que están promoviendo el que se regalen las tetas a los 18 años. Y esto es para mí desde luego evidente y que necesitaría una intervención pública y una regulación clara también. Eso es lo mismo que la industria del sexo.
O sea, yo soy partidario de que la oferta masiva de clubes de alterne que se ha construido en los últimos años se penalice, se acabe con ella. Porque ahí hay mucha trata. Hasta las más regulacionistas reconocemos que hay 15% de trata. Eso es esclavitud. No es. O sea, si eso es... Hay otros canales y otras situaciones para dar expresión a esos cambios. Yo estoy de acuerdo en que mi hija se ha tatuado un brazo aquí entero y todavía no sé qué hacer con ella, pero bueno, es su decisión. Yo me dejé el pelo largo. Hay una serie de cambios que se manejan en lo social, pero hay instituciones que cuando se construyen tenemos que tener el debate político de cómo se regulan. Y eso es política. No los partidos también, pero esto es política. Entonces, seguro que hay gente más que sabe de esto y en el José Antonio Laya, yo de esto sé poco. Pero ¿no crees que realmente lo que acabas de decir, que lo has apuntado a lo largo de tu... perdón. Lo que lo has apuntado a lo largo de tu charla, pero realmente no solamente es política, es economía. En consecuencia, regular el implante de mamas a los 18 años, incluso más jóvenes, si lo regulas, lo que estás regulando es el capitalismo, que hoy en día se llama neoliberalismo y por lo tanto va mucho más allá del simple regalo de la mama. En otras palabras, la mama es una excusa para favorecer el incremento de capital. ¿No lo crees tú así? Totalmente. Totalmente. Es un proceso de acumulación de capital que primero empezó en un territorio, en la industria de consumo, y que ahora ha llegado definitivamente a los cuerpos. Y entonces está metabolizando nuestros propios cuerpos, incluyendo ahí y manipulando nuestros deseos a partir de una industria de conciencia, que es la publicidad en un terreno y en otro, que nos marcan y nos recrean. Yo, como me ponen las cosas de los chicos, pues soy un fan. La primera vez que me puse el pelo rojo, fui claro, yo ya con una edad, ¿no? Fui al barbero y me siento ahí, que yo me quería echar unas mechas y me dijo, como las de no sé qué, un futbolista que había entonces, como las de Ronaldo. Ah, no, o quieres tú más bien como las de Messi, ¿no? O sea, que eso se ha construido. Cuando antes las mujeres compraban la ropa de los hombres, ahora los hombres compran la ropa, sus propias ropas. ¿Dónde? En Decathlon. Entonces, la inclusión, o sea, la utilización del género para la producción, para la expansión de la sociedad de consumo es brutal, es brutal. Y lo que más llama la atención es cómo han captado nuestros deseos. ¿Cómo han sido capaces de captar nuestros deseos y convertirlos en necesidades? Pero bueno, yo más que el tema de las mamas, porque es algo que siempre estuvo presente, me refería más bien a la imagen de la mujer, como por ejemplo el tema que decías de la depilación, ¿no? Tú te vas a depilar los senos y te dicen, pues ¿qué forma quieres? ¿De corazón, de conejito o lo que sea? Incluso por eso, operación anal, operación de los labios vaginales, ¿no? Quiero decir, depilación íntegra, ¿no? Eso yo creo, considero que viene a raíz de la imagen de la pornografía actual. Sí, vamos, estoy seguro, pero no te puedo, sabes tú más de eso que yo. O sea, que no había casi, no había bajado esos labios. Yo me he quedado con los labios de la vicepresidenta que sacaba por unos morros que no la conocía. O sea, los de la boca, que es también una cosa que está estandarizando a las mujeres de una forma impresionante. Y además es lamentable lo que está pasando por ahí. Tampoco, verás, hay territorios donde hay que tener cuidado con las estigmatizaciones y las penalizaciones sobre los deseos personales y las fantasías de cada cual, ¿no? Yo soy de Murcia, entonces digo poquito, pero hay gente más. Sí, y bueno, puede que yo no esté del todo de acuerdo cuando dijiste que la demanda de la prostitución
es después de haber tenido tus relaciones sexuales o primeras relaciones sexuales. Pero yo considero que cada vez hay más casos en los que los chicos pierden la virginidad en prostíbulos, ¿no? Regalo de cumpleaños, pues te vamos a regalar que 18 años es un poco pringado porque todavía eres virgen, ¿no? Pues te vamos a regalar un centro. Es que, hombre, hay casos de los que llegan a los 18 años, y yo creo que fui uno de ellos, pero no hay un salto. Comprendo las diferenciaciones que tú pones entre grupo y grupo. Sigue habiendo gente que va como rito de iniciación para acostarse con alguien por primera vez, pero antes eran todos. O sea, tú la primera vez que te acostabas con una mujer era pagando, y ahora la tradición, hombre, esto también era por clase, pero de que tu padre te llegaba, un tío o un primo te llegaba a hacerte un hombre. Cuando ahora van los chicos allí, hay quien va de eso, pero la mayoría han tenido experiencias sexuales y no van a hacerse un hombre, van a hacer el hombre, a hombrear con los otros chicos. Entonces, el rito de iniciación no es al sexo, es al género. ¿No? Vas allí y ese es un matiz muy importante, porque cambia, por contestar a la pregunta de la jornada, la sexualidad es ideología. Yo estoy seguro que ahora mismo, así como puedo pintar un mapa de diferencias del hombre respecto al género y la igualdad, con muchos matices y con estrategias, cuando empezábamos a hablar de sexo, todos los tíos parecían iguales. El tipo de esto era la cosa, por supuesto, el sexo es una cosa biológica, por supuesto, es una necesidad imperiosa. ¿Cómo que no te va a gustar el sexo? Como todo el mundo, no como todo el mundo, por supuesto, mucho más que tu pareja, siempre. Bueno, toda esa construcción de la sexualidad que compartimos los tíos, yo creo que es la que está reproduciendo el género masculino más que ninguna otra, más que la idea de la igualdad, más que la relación con las mujeres, y creo que es lo que hay que resignificar, que hay que cambiar. Y hay por ahí reflexiones muy interesantes sobre cómo gestionar el poliamor o cómo plantear otras alternativas. Pícara me parece una revista para leer con atención. Yune es una muchacha con mucha cabeza y está planteando los debates donde se están produciendo los cambios reales. Yo quería decir una cosa, se me fue un poco ya al hilo, porque era respecto a lo que dijo ella, pero que yo creo que lo que se está poniendo ahora de moda, lo de cumplen los 18 y de fiesta, vamos a un puticlub y poner la virginidad ahí, que eso es como, yo lo veo como si fuera como el paso a que ya supuestamente eres un hombre, eres el machito, eres el viril y así. Y respecto a una cosa que dijiste antes, me acordé de que, por ejemplo, en Sinchan, que nos lo ponen desde que somos pequeños, que ya cuando el marido salía de trabajar, que se iba de copas con los colegas y después se iba de putas. Entonces, que eso ya, ¿sabes? Es un ejemplo de que desde pequeño ya son cosas que también me tienen en la cabeza. Hay una cosa que no quería, que se me olvidara decir, y ahora te doy la palabra, es que el 30% de las chicas han ido a una despedida de soltera. Cada vez se está naturalizando más también que haya un consumo femenino de industria sexual, que no tiene que ver con las prostitutas de la prostitución, porque el modelo de relación sexual que ofrece el intercambio de dinero por pago, de momento no tiene demanda suficiente. Siempre se habla de que... pero también hay mujeres que contratan servicios sexuales, claro que sí. Claro que hay mujeres que... pero no hay una industria. Eso es lo que pasa con el tema de los hombres homosexuales. Claro que hay chapero y hay una industria y hay un consumo de sexo de pago entre los homosexuales, sobre todo cuando hay desigualdad entre edades. Pero no hay una industria. No se ha generado una industria global como la que está, como la hetero. ¿Por qué? Porque la relación es igualitaria. La sexualidad entre hombres homosexuales es, como decía mi amigo Jesús Casado, hombre con hombre, hombre al cuadrado. Es igual es lo más masculino, vamos, siempre está la broma que se dice esto de que como te la chupa un tío no te la va a chupar una tía.
Bueno, pues ese tipo de sexualidad, esa que fantaseamos los tíos cuando vemos una película porno, y es que tú vas andando por el campo y aparece una chica y a los 2 minutos te la está chupando, bueno, eso es la sexualidad masculina del porque puedo y porque quiero. Bueno, ese tipo de sexualidad, sin embargo, que es la misma entre los tíos, y además a veces con un planteamiento tan misógino como pueden ser los más machistas de los heterosexuales o más, no genera una desigualdad en la relación donde crear una industria, un intercambio. ¿Por qué? Porque se cambia deseo por deseo, igualitario. Entonces, la industria masiva está sostenida en la desigualdad, junto a la industria de la prostitución. Junto a eso hay un montón de otras cosas que están desarrollándose que son ya más difíciles de acotar una respecto a otra. Está todo el tema de los meetings, de las citas, de los intercambios, que han publicado los nombres de los tíos que quieren tener una experiencia sexual fuera de su pareja, los campings de no sé qué. Es que el mapa de la industria sexual es inmenso. Nosotros empezamos a decir, vamos a poner a mapearlo, venga, vamos a poner, a ver, el barrio, porque esto tiene una industria, es un desarrollo económico. Hemos pasado del barrio artesanal, como los claro, que estaba en el barrio central donde había unas prostitutas que se dedicaban al barrio de las putas, en todos lados, barrio chino, a los polígonos, ¿no? Y la demanda por internet con no sé qué y con no sé cuánto. Bueno, cuando empezamos a intentar mapear eso, es que no nos cabía en ningún lado. Hay tal tipo de crecimiento en ese terreno, mueve tanto dinero y tanto deseo y tanta atención, que tiene un horizonte muy importante, es la incorporación de las mujeres ahí. Y ya os digo, el 30% de las mujeres ya ha habido una despedida de solteras. Ahí hay una proporción parecida entre hombres y mujeres. Así que ojo, porque todo esto que estamos hablando del género y de la sexualidad tiene que ver con lo identitario, que es lo que yo creo que realmente teníamos que estar transformando en estos momentos, porque cada vez que generan una identidad, generan un mercado. Entonces, si tienen que venderos que la liberación de la mujer, de hacer carreras por la mujer, subvencionadas por las empresas que producen, que venden cosas con cáncer, lo harán, no hay ningún problema. 6 días después de hacer nosotros una manifestación de hombres contra la violencia machista, Burger King sacó una publicidad de hamburguesa para hombres. Antes de hacer las manifestaciones y hablar de hombres con género, tú dices hamburguesa para hombres y el público ha dicho, ¿para personas? Que los hombres son un target. Después de todo el tema de movimiento, de cuestionamiento del modelo tradicional, han salido todo el tema de las nuevas masculinidades metrosexuales. Primero, ya tenemos Icon, la revista para el hombre. Las construcciones identitarias hacen que como personas nos quedemos en la posición que nos colocan, y a partir de ahí son ellos los que nos definen, son ellos los que nos venden, son ellos los que nos utilizan. Así que de lo que se trata no es de que seamos 3 o 4 o 22 géneros. Lo que se trata es de acabar con el género. Yo solo quería hacer una aclaración, porque escuché lo de Shin-chan que se van de putas y bueno, realmente no es así. En la sociedad japonesa pues existen unos bares de noche en los que hay acompañantes y acompañantes, en los que tú pagas y les vas pagando las bebidas y ellas están contigo en plan carameladas, pero no se llega a algo físico. También hay prostitución saliendo de eso, pero bueno, de putas no es. Aunque sí que hay que decir que Shin-chan, igual que la mayoría de los animes, son bastante machistas. Bueno, yo quería preguntar qué es lo que crees o los pros y los contras sobre que la prostitución se legalizase. Yo estoy haciendo investigación para entrar en ese debate. Pero voy a entrar. Yo creo que el debate tal como está, entre regulacionista y abolicionista, en los feminismos no nos sirve.
Afortunadamente parece que hay posiciones que están aproximándose. Hay una propuesta desde las feministas más institucionales en torno al PSOE, hablando de la persecución de los grandes clubs que llevan en el programa desde Podemos, que tenemos por lo menos un oído más abierto a los feminismos autónomos. Se habla de al mismo tiempo reconocimiento de derechos de protección de las mujeres que lo ejercen. Yo creo que la diferenciación que hacía entre matrimonio va un poco por el camino, y que el debate no es el debate de si la prostitución es violencia de género, sino si la industria sexual está reproduciendo las relaciones, el modelo hegemónico de masculinidad. Y eso no es solo el consumo de prostitución, y menos el de las mujeres que están en la calle, que no es ni siquiera el 1% del tema de la gran oferta. La semana pasada estaba en Madrid y me encontré tirado por la calle un papelito de una señora que decía Madurita, su teléfono, ni internet ni nada, lo había repartido por la calle. Me lo eché al bolsillo. Cuando llegué a casa lo primero que hice fue, oye, mira, que es que traía esto para llevármelo a Orense, para enseñar que no toda la prostitución es esta de la que yo estoy hablando. Esto es mainstream, cogido en grupos de discusión de gente que habla de lo que significa consumir sexo. Pero hay otras formas de pago por sexo, de industria sexual, que son de otra forma y que tienen que ver con el reconocimiento de la agencia, de la gente que lo reproduce. Muchos de las feministas reconocemos la necesidad de hablar con las personas que lo ejercen y preguntarles si es voluntario o no es voluntario, porque el consentimiento consiste en eso, ¿vale? Entonces, ¿qué quieren hacer ellas con sus vidas y qué es la cuestión? Me parece una cosa difícil de cuestionar, y me parece que es la mejor vía de atajar los casos de trata y de esclavitud y de explotación sexual, que creo que son los dos objetivos. Hay un consenso inmenso, mayoritario, contra la trata y el consumo y la explotación sexual. Es decir, la utilización de ganar dinero porque alguien preste servicio sexual. Sobre eso hay un gran consenso. Podríamos ampliar consenso sobre el reconocimiento de los derechos y de la protección de la gente que lo ejerce voluntariamente. Y creo que ahí entraríamos todo el mundo y nos dejaría el camino a hacer una cosa que no se está haciendo, y es hacer un programa de atención y de responsabilidad a los hombres que consumen prostitución. Cuando, de dos formas, penalizando el consumo de trata y de abuso, de tal forma que tú sepas que si no te has cerciorado de que te estás acostando con una no menor, por ejemplo, que la mayoría de la gente que va de putas no se cree que dice, no, eso no era trata, eso están ahí por lo que sea, y entonces alguien dice, bueno, pero creo que eran menores. Bueno, pero eso, ¿no? Hay un estudio emblemático guatemalteco que concluía, no diga usted que está en contra de la explotación sexual, porque los clientes lo que dicen cuando se acuestan con menores de edad es que, oye, yo he pagado lo que me han pedido, estoy explotando. O sea, hay tal dificultad para tomar conciencia de cuál es la relación de poder, que no solo es mediada por el dinero, que los hombres no quieren plantearse esa cuestión. Es que no se lo plantean, y te lo dicen específicamente. Tú has preguntado en los triangulares, tú te has dado cuenta, ¿cómo sabías que no era una mujer que estuviera en una situación forzada y tal? Eso no te lo planteas, si te lo planteas no te pones. Es decir, que el trabajo de prevención y de mensaje de penalización y consumo responsable dirigido a hombres nos permitiría que muchos hombres se plantearan la cuestión de decir, a ver, ¿yo qué quiero? Que es de lo que se trata. Con lo cual creo que ahí habría una vía para esto, para hacer este tipo de intervención, que no se está haciendo nada. Y me parece muy grave que, como siempre, cada vez que estamos tratando un problema de género, nos fijemos en las mujeres y le digamos a ellas lo que tienen que hacer, que es el patriarcado puro y duro. Se trata de ponernos en la otra situación y decir, oye, ¿y los hombres qué? La sexualidad masculina hegemónica, tradicional y nueva, es una tecnología de género. El aumento del consumo
que contra lo esperado ha supuesto la liberalización sexual se explica por la sincronización de viejas y nuevas formas de consumo mediante una actualización de la gramática sexual masculina que se podría resumir en haber convertido el deseo en necesidad en la posmodernidad, la necesidad en derecho en la modernidad y el derecho en obligación en la sociedad tradicional. Es todo el patriarcado actualizado en estos momentos y necesitamos que haya por lo menos una reflexión sobre qué pasa con esto, porque es cuestión de supervivencia, no exagero, es cuestión de supervivencia. En estos momentos no estamos jugando la supervivencia, vosotros como generación, pero el resto como especie. Lo que está pasando es un momento muy complejo en el que puede pasar que lo superemos, yo espero que lo superemos como otras veces lo hemos hecho, pero es una de esas ventanas donde nos están quitando el suelo debajo de los pies. Yo venía para acá ayer y estaba oyendo aviones tumbados en la frontera de Turquía, guerra declarada por los franceses, España se rompe, y mientras tanto todos esos problemas, que son bastante ficticios, no tienen que ver con toda una generación que está perdiendo el futuro. Mi hija me decía ayer la pobre que estaba contentísima porque la habían contratado y le daban finiquito y le decía, hija, no te han contratado, te están despidiendo. Bueno, en 4 años esto se ha convertido en una cosa naturalizada. Así que el momento es crítico y tiene que ver con un cambio que ha engranado a diferentes niveles, histórico, social, antropológico. Es un problema de mentalidad patriarcal y es un momento de plantearse en serio qué estamos haciendo aquí, pasándonos muchísimo de tiempo.